En este video quiero tomar un punto en el cual cómo yo obtengo información o cómo yo suelo desarrollar un software. Pero no hablo de la parte técnica, sino hablo de la forma de cómo abordo un cliente o cómo el cliente llega hacia mí. Cómo capturar los datos o cómo obtener la información, ya que un cliente llega por un tercero o simplemente lo buscamos. Entonces, si el cliente llega hacia nosotros porque ya está predispuesto a obtener un servicio o a comprar un producto, entonces en estas primeras fases o en estas primeras instancias siempre el cliente tiene algo, una noción de qué es lo que quiere. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cliente, antes de algo formal, siempre te está dando información, como qué es lo que está vendiendo, qué es lo que está haciendo. En nuestra empresa, por otro lado, ya entendemos qué productos vende o qué servicios está dando. A esto lo llamaría preparación previa. Antes de reunirnos con el cliente suele ser de que nos llamaron por teléfono o que nos pillaron en algún lugar. Entonces hay que preparar una reunión, ajustarse a algún horario y estar listos para aquello. Suele ser que esa persona, ese cliente o futuro cliente, nos va a dar algo de información. Entonces hay que hacer una investigación previa sobre la información que nos está dando. ¿Qué productos vende la empresa o qué servicios da? Ya habiendo preparado una reunión, agendando una reunión, suele ser que también que lo personal sea por algún software donde pueda grabar la reunión. Zoom, Google Meet, etc. Ya en la reunión, en esta fase la llamaremos levantamiento de requerimiento. Es el primer contacto profundo que tenemos con el cliente para entender exactamente qué es lo que necesita. Aquí es donde vamos a obtener toda la información necesaria para definir el alcance del proyecto, los objetivos y las expectativas. Lo primero que hay que hacer es escuchar al cliente, dejar que el cliente cuente su problema, su necesidad y tomar nota de todo. Lo bueno que también, como lo estamos grabando, tenemos ahí un backup. Muchas veces el cliente no tiene ni idea cómo explicar su problema, así que nuestro trabajo en este caso es hacer unas preguntas clave para poder guiar la conversación. Alguna pregunta clave podría ser: ¿cuál es el objetivo principal del proyecto? Por ejemplo, un e-commerce, vender productos o servicios. ¿Quiénes van a ser los usuarios finales? ¿Esta aplicación va a ser un e-commerce o va a ser un panel de administrador? Son dos perfiles totalmente distintos. ¿Qué funcionalidad considera más importante de la aplicación? En el caso, por ejemplo, de un e-commerce, que la forma de comprar sea sencilla. O si estamos haciendo un software para agendar, ¿qué complicaciones pueden haber? ¿Qué funcionalidades debería venir? Otra pregunta podría ser: ¿tiene algún ejemplo o referencia de lo que él espera? Al tener alguna idea el cliente, siempre tiene alguna referencia, como algunas páginas o algún software que te va a mostrar para poder indagar y también entender qué formato de software él quiere. Un software de escritorio, un software web o tal vez una aplicación móvil. Una vez hecho el levantamiento, hay que analizar los requisitos de esta aplicación. Obviamente ya le hicimos una pregunta: ¿qué es una aplicación web, móvil o una aplicación de escritorio? Si es, por ejemplo, una aplicación, un e-commerce, hay que ver los requisitos de ese e-commerce. Va a tener un buscador, va a tener un login, va a poder comprar sin estar logueado, van a tener newsletter, van a tener unos comprobantes de pago, vamos a integrar pasarelas de pago, etc. Si es una aplicación mobile, lo mismo. Por ejemplo, si vamos a tener una aplicación en donde podamos vender solamente de la aplicación móvil, vamos a necesitar un backend que pueda guardar esa información, los comprobantes de pago y enviar mails. Haber hecho el levantamiento previo nos da a entender qué necesitamos. Ya al haber definido los requisitos del proyecto, ahora nos tocaría seleccionar la tecnología para poder solucionar el problema y poder desarrollar el proyecto. Voy a poner un ejemplo. Si necesitamos una aplicación donde necesitamos agendar y esta aplicación funciona en mobile, debemos también entender que necesitamos registrarnos en Google como desarrollador para poder publicar nuestra aplicación. Y si esto también es para Mac, lo mismo. También que si esta aplicación de agenda va a guardar la información, necesitamos un backend, un servidor donde podamos alojar nuestra información con una base de datos relacional o no relacional. Esto conlleva a otra pregunta: ¿qué lenguaje, tecnología SDK vamos a ocupar? ¿Vamos a ocupar lenguaje nativo o tratar de solucionar el problema más rápido con React Native o con Flutter para poder hacer el desarrollo al mismo tiempo? Si es una aplicación web, para este ejemplo, ¿qué framework vamos a ocupar? ¿Qué lenguaje vamos a ocupar? ¿Y en dónde va a estar alojado? Por ejemplo, vamos a hacer una aplicación monolítica en donde todo lo contenga
podríamos aplicar PHP, que es lo más rápido para poder desplegar. Si es un servidor que va a tener todo un cPanel, va a ser mucho más fácil. O vamos a dividir este problema generando servicios, separando el frontend con el backend. Si es así, tendríamos que elegir qué framework de frontend vamos a ocupar y en dónde va a estar alojado. Lo vamos a separar y qué framework de backend vamos a ocupar. Ya al haber definido los requisitos del proyecto, ahora tocaría el alcance de las características incluidas, lo que va y lo que no va, el entregable, si hay algún MVP entre medio, límites, fechas, plazos. Acá es muy importante y delicado entender de qué características va a tener y no va a tener para no perder el tiempo, ya que hay funcionalidades que se van a demorar más tiempo de lo normal. Entonces es muy importante haber definido previamente qué va a ser la aplicación. En este paso, crear un cronograma claro, dividiendo el proyecto en fases para poder solucionar el problema. Por ejemplo, vamos a crear o diseñar las interfaces en Photoshop, en Illustrator o en alguna herramienta que nos pueda ayudar en las partes de las imágenes, o un mockup que le pueda gustar al cliente o varias opciones que pueda elegir el cliente. A base de eso iremos, por ejemplo, un e-commerce, trabajaremos en el login si es que existe un login, trabajaremos en el buscador, después de trabajar el buscador crearemos la carta del producto, buscaremos los resultados, trabajaremos en el carrito, generaremos los comprobantes de compra, integraremos Transbank, generaremos secciones para los productos. Es bueno entregar un MVP o avances del proyecto. Por ejemplo, si estamos desarrollando una aplicación web, sería bueno ir desplegándola en algún servidor donde el cliente la pueda ir viendo y comparando los avances. Calcular los plazos, fechas que se puede estimar el proyecto, así mismo como para la aplicación móvil, o si es que es una aplicación web, o si es que es una aplicación de escritorio. Ya haber definido las fechas y los plazos, y ojalá haber definido también que podemos entregar un MVP o algún avance, el cliente puede interactuar, pasaríamos al siguiente paso, que es el presupuesto. En este caso, en el presupuesto hay que tener ciertas consideraciones. Ya haber definido las fechas, que es lo más importante, y haber definido cuánto le vamos a cobrar al cliente, hay que saber que hay que ejecutar todos estos pasos. Previamente hay una información que se le tiene que solicitar al cliente. Por ejemplo, si vamos a trabajar con un e-commerce, necesitamos productos, necesitamos descripciones, necesitamos fotos, necesitamos información del negocio para poder plasmarlo en la página web o en la aplicación móvil. Hay que entender que a todo esto, previamente a la aceptación de la cotización, necesitamos que acepte un diseño. En el caso personal, me ha ocurrido de que un cliente o un empleador, al aceptar un diseño, después con el tiempo lo cambia. No así tanto el empleador, ya que como estamos constantemente en el lugar, nos pagan para eso. Pero en el caso de que seamos freelancers, es importante dejarlo que al haber aceptado algún abono, que esto también es importante, nosotros empezamos a trabajar después de que hayan aceptado un diseño o algo que le haya interesado a ellos, después de haber desarrollado, ya que después de haber programado y que nos cambien algunas cosas es un poco complejo, sobre todo la estructura de la aplicación en el caso de lo que es web y mobile, no tanto en escritorio, ya que no suele ser tanto que pegue el diseño o la parte visual. Dentro de este presupuesto también es importante entender la información que nos van a entregar. Como había mencionado anteriormente, si es un e-commerce de ventas de productos de cosméticos, tratar de entender por dónde va a ir el diseño. También el cliente habrá entregado algo que le haya gustado, algo como la competencia, que eso suele pasar. Después de haber definido los tiempos, las funcionalidades, haberla plasmado en un papel, en un Excel, en algún documento para hacer el presupuesto, es necesario también adquirir no completamente la información de la empresa, ya que es muy probable que no la tengan o la tengan desordenada, sino saber más que nada los productos que van a ir, los colores que les van a interesar y el diseño ya aceptado para empezar a trabajar y correr los tiempos. También hay que entender que si el cliente no tiene los productos organizados, que esto puede pasar, si el e-commerce o la aplicación que vende cosméticos, deberíamos tomar productos de referencia, cosa que nos puede ayudar para poder plasmar información, ya que, como había mencionado anteriormente, haber iniciado ya con un diseño previo o con una gama de colores ya aceptada por el cliente, es más fácil empezar a trabajar, sobre todo cuando las bases están aceptadas. El diseño previo, la maqueta previa es aceptada, ya empiezan o debería empezar a correr los tiempos de desarrollo, ya que si empezamos a trabajar
sin una base de algún diseño o algo que le haya gustado al cliente, va a ser trabajo perdido. Eso es por experiencia, eso va a suceder. Después que se haya entregado el proyecto, comienza una fase que está entre fase de prueba, soporte y mantenimiento. ¿Qué pasa? Que al momento de entregar tu software, suele ser que se cobra contra entrega, pero siempre hay fallas, errores que hay que corregir o simplemente soluciones a ideas mal planteadas, que esto pasa y hay que tratar de solucionarlo lo más rápido posible, porque tal vez hay un saldo por ahí a cobrar que esté atado a que la aplicación esté funcionando al 100%. Acá viene una última fase que debería ser o podría ser soporte y mantenimiento. Esto va a depender de la aplicación y qué tan grande sea. ¿Qué sucede? Suelen evolucionar, suelen cambiar durante el tiempo. No ha sido una aplicación tipo WordPress o algo más estático. Algo estático me refiero a que no haya o que no se vea una escalabilidad futuro. No quiero decir que WordPress no sea escalable, pero no suele ser así, o no tan escalable por lo menos. Suele haber aquí un soporte y un mantenimiento o agregarles ciertas features. Y aquí vendría otro paso en el cual se podría llegar a un acuerdo por las modificaciones o por actualizaciones que se haga a esa aplicación.